Bueno, aquí estamos con ustedes en este tema, fabuloso tema, continuando las patologías de estómago. Hoy correspondería hablar, como les prometí, cuando hablamos del mimetismo molecular, que hoy tocaba el tema, prácticamente después, lógicamente, de cáncer de estómago. El cáncer de estómago, como vemos ahí, es un proceso anárquico proliferativo. Vamos a ver el concepto de anarquía. Anárquico significa, por ejemplo, cuando lo llevamos a la sociedad, ese concepto puede quedar como que un grupo de la sociedad, saliéndose de todas las leyes que rigen la sociedad, quiere tomar el mando, quiere hacer sus propias reglas, sus propias funciones, etcétera, sin un mando central. Quiere decir que este grupo se ha convertido en un grupo anárquico, porque está violando todas las leyes de ese país o de esa sociedad. Les pongo este ejemplo para que sepan a dónde va lo de anárquico proliferativo. Ese concepto que ustedes van a oír cuando hablen de cáncer, etcétera, de neoplasia, van a ver que se plantea proliferación anárquica, sin control. Ese es vamos a ver algunos conceptos más adelante. Y sin excusa hay que relacionarlo con el oxidative stress. Oxidative stress, el estrés oxidativo. No es el estrés de que tengo que pagar un bill, tengo que pagar la renta. No, ese no es el estrés que estamos hablando. Él es un estrés molecular, un estrés que se produce a nivel celular, que se está relacionando mucho en este tiempo y desde tiempo de muchos años atrás con el proceso canceroso, con esa neoplasia, con ese tejido que se vuelve proliferativo sin control y que lleva al paciente en distintos estadios, puede llevarlo a un mal mayor. Vamos a decirlo así. Aquí estamos presentando aquí una lámina que habla del oxidative stress. Vamos a ver cómo se lleva esto. Vamos a ir suave, poco a poco, aunque el tema, pienso resumirlo rápido porque ya muchos conceptos los conocemos de antemano. Ok, vamos a ver hoy repaso anatómico del estómago, rápidamente. Un concepto rápido de qué cosa es mitosis y meiosis. Vamos a verlo rápido en el tema. Proceso anárquico proliferativo. Conceptos básicos inmunológicos de interés relacionados al tumor, a este nuevo tejido, cómo reacciona el cuerpo humano. Alteraciones genéticas, relación apoptosis, estrés oxidativo y cáncer. Esta es la relación de los tres. Vamos a ver por esto, porque hay genes supresores que nos cuidan, que nos protegen, pero cuando estos genes pierden su función de suprimir, se pueden activar tejidos nuevos y pueden convertirse en anárquicos, como les digo, y de ahí va el cáncer, dependiendo del órgano, dependiendo del tejido, donde se forma. Factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Así que vamos a ir adelante con recordatorio del estómago. Bueno, el estómago ya sabemos que es un órgano, un órgano hueco de la cavidad abdominal, que tiene el cardio, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. Eso es rapidito, porque ya lo sabemos. Que tiene una irrigación bastante profusa, 5 arterias fundamentales, que ya las habíamos estudiado, las repasamos inclusive en el tema anterior. Y todas dependen prácticamente del tronco celíaco, una rama importantísima que surge en la porción abdominal de la aorta abdominal. De lado. Además, sabemos que la función del estómago es, después tiene un pH bien ácido, tiene función mezcladora, función bioquímica sobre los alimentos para preparar ese quimo, el cual debe pasar al duodeno con las condiciones requeridas para poder proseguir su paso hacia el intestino delgado y ser absorbida. ¿Qué pasa? Pero en el estómago hay una serie de tejidos, ya sea mucosos, musculares, etcétera, que están bajo la tensión lógicamente, de esos cambios de pH, de esa agresión intensa sobre la mucosa. Y todos estos factores pueden llevar
a que una parte del tejido se prolifere, se anárquico prolifere, esa es la manera de decirlo mejor, y entonces puede llevar a la formación de un cáncer. El drenaje linfático del estómago ya lo habíamos estudiado, hay múltiples grupos ganglionales, ganglios pilóricos superiores, inferiores, grupo superior e inferior pilórico, el grupo, lo que sería el grupo de nódulos mesentéricos aquí, y vamos a ver que todo esto de la curvatura mayor y curvatura menor y del hilio esplénico van a drenar prácticamente todos a la cadena simpática que está, lógicamente, en la parte mesentérica. Aquí tenemos todas las líneas flechas, como todos llevan, a un punto específico aquí de los ganglios mesentéricos, de los ganglios que están muy próximos al plexo solar, al plexo mesentérico nervioso. Ahí prácticamente es que vamos a ver estos nódulos. Y esta cadena que está peripancreática, todas van a tener relación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para las metástasis. Vamos a ver hoy qué son las metástasis y qué tipo de metástasis hay para entender un poquito más esto. ¿Qué serían los nódulos celíacos y nódulos mesentéricos? Así que vamos a seguir adelante con el estómago, porque ya su anatomía, al final les voy a referir a videos de anatomía de estómago, videos de irrigación, etcétera, pero que deben ver el video junto todo. Y ya después haremos una lista de reproducción para que puedan ver en orden todos estos temas. Ahora bien, hay conceptos básicos de interés que tenemos que ver para entender todo esto. Nos vamos aproximando para entender bien lo que es la neoplasia gástrica. Por ejemplo, está el ARN mensajero y ARN transferencia. Ustedes cuando estudiaron la mecánica molecular celular aprendieron que el ARN, el ácido resoxirribonucleico y el ácido resoxirribonucleico M y T son de mensajero y transferencia. ¿Qué pasa? Que hay uno del ARN que tiene que ir a los ribosomas a buscar información de esos tripletes que están, que se llaman codones, codón. En esto vamos a profundizar más adelante. Un día de esto vamos a ver que llevan la información al núcleo, donde se van a producir otra información, y el ARN de transferencia llevará prácticamente la información a la hora de formar las proteínas en los ribosomas, y después son llevadas al aparato de Golgi, donde se almacenan estas proteínas y se le da el toque final. ¿Qué pasa? Que estos son conceptos fundamentales, porque estos ARN mensajeros de transferencia, su función es llevar la información, pero muchas veces hay algo que los gobierna a llevarse información inadecuada y hacen la dislocación de los tripletes en las proteínas y se forman proteínas anormales que no cumplen su función, y de ahí entonces viene lo que se llama la anárquico-proliferación con formación de mitosis exageradas descontroladas. Vamos a ver el concepto de mitosis más adelante. El DNA es lo que sería el desoxyribonucleic acid. El DNA, que sería, lógicamente, ya la conocemos, que es la cadena de DNA, donde están todas esas purinas, la timina, guanina, citosina, etcétera, formando ese DNA donde está toda nuestra información. Lógicamente, hay genes que protegen a esos ADN, al DNA, para que la información no se altere. Cuando se altera la información, puede haber entonces las mitosis exageradas y descontroladas y dar lugar a tejidos nuevos, pero malos, que serían las neoplasias. Tenemos el gen P53, un supresor tumoral, el gen BHL, que es el salido de ese gen protector descubierto, sale del von Hippel-Lindau, esa enfermedad famosa que hemos visto que el gen BHL sería BHL, von Hippel-Lindau, gen supresor importantísimo que si desaparece pueden surgir tumores en diferentes partes del cuerpo, suprarrenales, etcétera, en todo lugar. El glutatión, un concepto fundamental que es nuestro principal antioxidante intracelular, que va decayendo después de los 30 años, que es el que controla todos esos radicales superóxidos que prácticamente se producen, los controla, los recoge como si fuera un recogedor de basura. Muerte celular programada, la apoptosis,
que la apoptosis, toda célula normal, tiene un periodo de condensación, tiene un periodo de sangramiento que se le llama, la membrana se deforma y todos los organelos salen y son fagocitados. Esa es la muerte normal de la célula. Pero ¿qué pasa? Cuando esta apoptosis es desprogramada y la célula tiende a alterarse y empiezan a morir en tejidos de proliferación anárquicos, ahí es donde la apoptosis y el gen P53 ya no cumple su valor. Vamos a verlo más adelante, gen P53. La inmunovigilancia al cáncer, vamos a explicar también sobre eso, antígenos, anticuerpos y los inmunocomplejos, que es la unión del antígeno-anticuerpo. Ya eso sí lo hemos visto en temas anteriores, cuando vimos y hablamos del mimetismo molecular. Linfocitos CD4 y CD8, helper T-cell, complejo de histocompatibilidad, el MHC o el HLA, los killer cell y el mimetismo vascular y molecular. De eso sí hablamos en el video anterior, que sería el mimetismo, donde todos estos vasos de neoformación son capaces de mimetizar, esas células se desarrollan y se colocan en las paredes de los vasos y tocan ¿cómo se dice? Mantienen o logran mantener un flujo sanguíneo y oxígeno a las células cancerígenas. Eso es increíble. Eso está en estudio, todo lo que estoy hablando está en estudio constante. Pero sí, a esta masa joven que se va formando en medicina, etc., les doy esta idea para que rebusquen, porque el futuro está en la medicina molecular o los estudios celulares de prácticamente profundamente moleculares. Ok. Fíjense lo que se llama mitosis y meiosis. Cuando empiezan las primeras etapas de estudio de la medicina, una de las primeras partes que se le da es cómo hay dos formas en que las células se desarrollan. Serían las normales, las mitosis, cuando, por ejemplo, cuando surge el caso de la meiosis, que son las células sexuales que se forman y en el cuerpo normalmente cuando hay mitosis se forman células nuevas. Vamos a ver cómo es la diferencia. Mitosis de células normales del cuerpo humano y la meiosis es para las células sexuales o gametos. Y está la formación de proteínas, que son los tres conceptos fundamentales que veríamos hoy. Fíjense, de una célula, en el caso de la meiosis, una célula en un segundo paso, que prácticamente sería de profase, después viene la metafase, donde se organizan en el centriolo, en el núcleo, y en la anafase ya se van a formar ya las dos células, y en un periodo de telofase ya están las dos células formadas. Pero ¿qué pasa? En el caso de la mitosis se forman dos células idénticas, idénticamente iguales. ¿Y qué pasa? Dos por una. ¿Y qué pasa en la meiosis? Que tiene que ver con las células sexuales. Se van a formar dos células en una fase, en la anafase, dos células. Pero ¿qué pasa? Que esas dos células no se quedan ahí, sino que de cada una salen dos células, formándose al final cuatro células que no son idénticas, no son iguales. Estas células ya sí van a diferir en cantidad de cromosomas, cantidad, etc. Y son diferentes. Ese es el producto final del caso de la meiosis y diferente al caso de la mitosis. En la mitosis todas las células se mantienen iguales. En el caso de la meiosis, que es para el caso sexual, lógicamente pueden haber varones, hembras, con distintas características. Por eso es que la genética da la diferencia en el caso de la meiosis. Y la formación de proteínas, como les decía, se forman en el núcleo con la ayuda del ARN de mensajero y ARN de transferencia, que busca la información, lleva y trae desde el núcleo a los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, donde están los ribosomas, y ahí se forman entonces la información y va formando entonces las proteínas. Trae la información del núcleo, en la parte esta de información, y lleva hacia los ribosomas las diferentes partes de aminoácidos o péptidos y forman las nuevas proteínas, pero proteínas reconocidas por esa célula, proteínas para el organismo. Cuando esto se altera es lo que viene la anárquico proliferación. Esto es lo que yo quería aclararle el día de hoy.
Ok, ¿qué puede ocurrir en un ADN? Puede ocurrir de elección de una porción prácticamente de cromosoma se pierda. Se pierde una parte, se pierden alelos, se pierden parte de cromosomas completos, parte de ADN. La mutación puede mutar. Quiere decir que un ADN que tenía un alelo en una posición específica muta hacia otra zona, dando completamente características ya diferentes en ese tejido o ese organismo. La trisomía que tiene que ver con los cromosomas prácticamente, cromosoma 21, como se dice, el cromosoma 21, cambios a ese nivel que va a dar la llamada el síndrome de Down. Transmisión y herencia. La transmisión y herencia sería que la parte de la genética se transmite a las primeras y segundas generaciones, se transmiten los datos, los colores de pelo, colores de ojos, etcétera, características genéticas se transmiten a las generaciones futuras en diferentes porcientos. Eso es lo que sería la transmisión hereditaria, como está aquí visto. De 2 personas salen, por ejemplo, 4, pero miren cómo una tiene todas las características de uno solo. 1% puede tener características de los 2 y puede ser que otros 2 tengan solamente características de la madre. O sea, esa sería lo que se llama transmisión hereditaria. Se ha visto también relacionado que los cánceres, hay algunos cánceres, por ejemplo el cáncer de mama, cáncer de colon, etc., pueden ser recibidos cierta tendencia a producirse desde los progenitores, cierta tendencia de cáncer ya de forma genética, como información genética a través de proteínas y cromosomas hacia la descendencia. Ahora bien, ¿por qué llamamos proceso anárquico proliferativo? ¿Qué es una anarquía? Ausencia de control central o incoherencia. Todo es una loquera. Ya cuando prácticamente la información central se distorsiona, prácticamente las células que se forman nuevamente son células alteradas que no cumplen la función central del tejido. ¿Dónde están? Son células, vamos a llamarle deformadas. El proceso mediante el cual se distorsiona la información y transcripción de las proteínas. ¿Por qué? Porque se altera el DNA y la función general celular, dando lugar al crecimiento celular deformado, descontrolado, que sería el tejido de neoformación llamado cáncer. Ese es el concepto más básico que le podemos dar de cáncer. Tejido nuevo de neoformación que no cumple con las reglas totales de esa celularidad de ese tejido y se forma en distintas, es decir, se forma el tejido parecido pero no igual con distintas funciones. Eso es lo que se llama proceso anárquico proliferativo. Y lógicamente proliferativo viene de que proliferan, se multiplican sin control, sin un desarrollo como la apoptosis, que la célula se forma, se desarrolla y muere, no mueren fáciles prácticamente, entonces crece el tumor en progresión geométrica, matemáticamente así hablando, y muy rápida, tejido rápido que crece y no cumple con las funciones del tejido donde se ha formado. ¿Cuáles son las fases de la apoptosis? Muerte celular programada. Hay una fase, la célula normalmente tiene una fase de decisión. Es un momento en que ya llegó el momento de morir, como se dice esa célula, se condensa, hay una destrucción de la membrana, que es lo que le llama el bleeding, en inglés, bleeding, y miren cómo se deforma y prácticamente se desintegra, y entonces va a haber una fagocitosis de todo eso, organelos, membrana, todo, la célula deja de existir. Y les pongo una relación interesante que se lo dejo a ustedes por revisarlo. Fíjense el ciclo de vida de las estrellas. Y me dirán ustedes, este hombre que brinca de pronto de las células a las estrellas, que tienen que ver las células con el cáncer y las estrellas. Bueno, fíjense que las estrellas tienen un ciclo de vida
mucho más largo que una célula. Ya estamos hablando de millones de años. Pero fíjense que la célula, la estrella también decide morir, decide desaparecer. Esa célula también se condensa, prácticamente se hace más compacta y finalmente se destruye toda su formación y explota. Y miren la formación, esta es la estrella, y miren cómo ha explotado esa estrella que deja de existir. Quizás dando lugar a futuras nuevas pequeñas estrellas o etcétera, o nuevos elementos estelares. Pero miren qué interesante esto, que se lo llevo de pronto a eso para que ustedes vean cómo el ciclo de vida de las estrellas se parece mucho a lo que es la apoptosis. Es increíble esta relación cuerpo humano, universo. Sigo adelante. Ahora bien, relación estrés oxidativo, apoptosis y cáncer. Fíjense bien, el cáncer, proceso anarquico-proliferativo, sufre para que llegue a este proceso. Tiene que haber un estrés, puede haber un estrés oxidativo de autodestrucción celular y del ADN. ¿Quién lo provoca o quién lo protege? Los oxidantes, que son los superóxidos, elementos superóxidos, etcétera, pueden llevar a que ese ADN se altere intracelular. Y por eso existen los antioxidantes como el glutatión, los genes supresores, etcétera, que ayudan a que esto no ocurra. Entonces, esa lucha de contrario hace que esto no pase. Pero si se alteran este proceso, puede dar lugar al proceso anarquico-proliferativo. Y además, cuando no hay un control específico de la reglamentación exacta de la apoptosis, muerte celular, y se desprogramada, porque esos genes supresores no están actuando o han desaparecido, hay un daño del ADN, y al haber un daño del ADN viene el proceso de crecimiento anárquico y da lugar a cánceres. Vamos a ver qué se relaciona con ese proceso. Los genotoxis estrés, o sea, el estrés genotóxico, lo que estamos hablando de los genes supresores. La transcripción, estrés transcripcional, puede ser la parte de transcripción de la información hacia el núcleo para la nueva formación de nuevas proteínas. Puede haber trastorno de la ósmosis, de los cambios que producen intracelulares, etc. Hipoxia, deprivación de nutrición, llamémosle a esto glucosa, ausencia de elementos que mantienen proteínas, elementos proteicos que mantienen a la célula viva y activada. El shock por calor, ribotoxis de estrés, los ribosomas, esto viene de ribotoxis, los ribosomas, el sistema retículo endotelial rugoso, que es donde están los ribosomas, si sufre alteraciones también puede haber malformación del ADN y de proteínas. Y el estrés metabólico, todos estos elementos se relacionan con el estrés celular y puede dar de por sí lo que se llama el cáncer o proceso anarquico-proliferativo. Les doy todos estos datos para que ustedes los profundicen, los busquen y pueden concatenar todos estos elementos. Estamos hablando de cáncer de estómago. Ahora bien, ¿cómo se diferencia una célula? En la célula normal puede haber una célula que se atrofia si no recibe el suficiente. Está lo que se llama el cáncer, la hipertrofia, la metaplasia, la displasia y la neoplasia. Puede atrofiarse, puede hacerse hiperplásica. La hiperplásica aumenta su número de células. La displasia puede un poco desordenada, pero no llega a ser un cáncer. Sigue recibiendo. La displasia son células que se aglomeran de diferentes formas, pero siguen cumpliendo con el mecanismo de apoptosis y control central del tejido donde están ubicadas. Por ejemplo, una displasia mamaria, una displasia a nivel de estómago, una displasia en cualquier lugar del cuerpo. La hipertrofia es simplemente que la célula normal aumenta de tamaño. Por ejemplo, un músculo, cuando se hace ejercicio, el músculo aumenta de volumen a expensas de hipertrofia de la célula, pero no hiperplasia.
no aumenta el número de células. La metaplasia, fíjense que las células normales, miren aquí, en diferentes reemplazos, las células de diferentes reemplazos, pero se mantienen un poquito más organizadas que la displasia, pero ese tejido tampoco se considera, puede ser precanceroso, hay que mantenerlo en observación. Y la célula maligna, fíjense, como la célula maligna, cuando se ve, aunque sea esquemáticamente, se ve diferente, se ve, miren aquí una distorsión, pero una cosa semi-organizada. Pero ya aquí miren cómo hay células deformadas, hay tejidos nuevos, etcétera, y que van a tener muchos vasos de neoformación. Ya esto sí sería entonces células malignas o neoplasia, que ese es lo que se llamaría el cáncer. Estas son cómo puede sufrir una célula sus cambios en los diferentes tipos de tejidos. Sería atrofia, hiperplasia, displasia, hipertrofia y neoplasia o metaplasia. Todos los distintos elementos que puede sufrir ese tejido. Estos ninguno son cánceres, pero ya este sí, cuando se hace anárquico y compromete la circulación, compromete el órgano donde se forma. Ahora bien, cáncer, proceso anárquico proliferativo. ¿Quién actúa con la inmunología, la genética y el DNA? En cuanto a la inmunología, ¿se relaciona con qué? Inflamación, inflamación, radiación y medicamentos. Estos productos todos pueden llevar a la alteración común que se llama formación alterada de proteínas, donde la detención y eliminación de células tumorales, por ejemplo, actúan algunos elementos como el helper T-cell y el HLA, los antígenos de histocompatibilidad. Esto lo vamos a representar ahora un poquito más adelante, pero que tiene relación con la parte inmunológica del cáncer. A la genética y herencia son los cambios genéticos por factores externos sobre todo. Factores externos que pueden venir, lógicamente, transmitidos por el ambiente, radiación, etcétera, ambientes, gases o enrarecimiento del ambiente dentro del mismo, etcétera, puede también alterar los procesos y dar lugar a cánceres o procesos anárquicos proliferativos. Y los cambios en el ácido desoxirribonucleico, el DNA, donde pueden haber lo que habíamos hablado, mutaciones, delecciones, cambios estructurales del DNA, y todo esto lleva a un proceso cancerígeno. Todo esto están relacionados entre sí y se separan solamente para su estudio. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo básico inmunológico? Fíjense, hay etapa 1, 2, 3 y 4, resumiendo. La etapa 1, cuando el antígeno, o sea, el antígeno que es en este caso el antígeno tumoral, es captado y maduración de los DC, o sea, se llaman clúster de diferenciación. Clúster de diferenciación. O sea, el antígeno, el cuerpo humano sabe y reconoce que hay una célula que se está transformando. No es una bacteria, no es un virus, algo llevó a que esa célula se transformara. Entonces, lógicamente, es captada y se forman clústeres de diferenciación y activación del sistema APC, celularidades presentadoras de antígeno, y ya empieza el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Se dispara, hay una estimulación de respuesta inmune específica mediada por linfocitos, ¿no?, del sistema HLA, como lo había mencionado, de los CD4 y CD8, y anticuerpos. Estos reaccionan hacia una etapa 3, estos anticuerpos tumorales, que fueron segregados por células plasmáticas y prácticamente por migración de linfocitos al medio ambiente tumoral, lógicamente, a pelea para hacer la relación antígeno-anticuerpo y contra el tumor. Y lógicamente se auxilian ¿de quién? De los helper T-cell, de los helper, como lo habíamos puesto aquí, perdón, aquí, de los T-cell helper y el sistema de histocompatibilidad, y aquí, y los killer cells, tanto para matar virus, bacterias o células tumorales.
Y en la etapa 4 se elimina la eliminación de la célula neoplasia por los mecanismos efectores, ya sería el gen P53 supresor, por ejemplo, también sobre tejidos, por ejemplo, mamario y ovárico, que son los PREA, vamos a verlos ahora. Y gen P53 es el BHL, que es Von Hippel-Lindau, y se disparan para proteger ese tejido. Y son mecanismos de transcripción, regulación, maestros. Quiere decir que ese es el mecanismo, un mecanismo más lento que lo que yo lo he explicado, lógicamente, pero que se dispara. Estos genes siempre están. No esperan a que se desarrolle el mecanismo para ellos actuar. Los pongo aquí, pero en realidad ellos actúan constantemente para evitar que hayan antígenos tumorales o que el tumor se desarrolle. Ellos tienen que proteger esas células de todo eso. Y acuérdense que el gen P53 es prácticamente de la apoptosis o la muerte programada celular. La célula, cuando se hace anárquica, no muere en el tiempo normal. Tiene mucha vida, las que se multiplican sobre todo. Y entonces prácticamente, ¿por qué? Porque el gen P53 no está actuando adecuadamente para esto. Ok. Condiciones para este proceso. ¿Cuáles son las condiciones para este proceso? Factores, tienen que actuar para la formación de una neoplasia los factores de riesgo. Hay bases moleculares y está, lógicamente, la asociación epidemiología, como todas las enfermedades. Lógicamente, por ejemplo, el infarto de miocardio está en unos primeros lugares de causa de muerte, etc. Los traumatismos los traumas automovilísticos, etc. Eso es epidemiología. Vamos a ver entonces, los factores de riesgo estaría la alimentación, factor importante, la exposición inicial en la niñez. Hay elementos que desde la niñez, como cambios genéticos, transmisiones genéticas de los padres, etc., ya hay una alteración, malformaciones genéticas, etc., que pueden llevar a la formación de tumores. Sale en exceso el Helicobacter pylori, en el caso gástrico que estamos hablando hoy, una relación muy intensa en cuanto a Helicobacter pylori, úlcera, cáncer, alimentos congelados por mucho tiempo. Hay que tener cuidado con esto. El alimento, lógicamente, se congelan, se guardan, se enfrían, pero como pasa mucho tiempo, estos alimentos pueden estar un poco alterados sus características, sus propiedades alimentarias o proteicas, y son peligrosos. El tabaco y el alcohol, ambos en uso exagerado. Siempre yo pongo así, porque cuando usted fuma con control o toma alcohol con control, hace mucho menos daño. Así que tranquilo, no estoy diciendo, no tengo nada en contra de esto, totalmente cero, pero hay que tener mucho cuidado y mucho control. Bases moleculares sería la inactivación de los genes supresores. Vamos a ver los genes supresores, que vamos a mostrárselo aquí. Perfil genético molecular, mimetismo angiogénico y el glutatión. El glutatión, cuando desaparece, el glutatión es nuestro principal antioxidante hasta 30-35 años, intracelular. Va a favor de todos los elementos, estos superóxidos, estos electrones libres que tienden a producir oxidación en órganos, los organelos intracelulares, incluyendo el núcleo, el ADN. Y entonces, ¿qué pasa? Este glutatión ayuda a esa evita, es un guardián, como se dice. Y así son guardianes el RAS o GPT hace en crecimiento, sobre todo, lo que decía, el BRCA relacionado con cáncer 1 y 2 de mama y de ovario, BRCA2. Y el Von Hippel-Lindau y el TP53 o P53. Estos son los principales que conocemos con respecto a proteger nuestro organismo de cáncer. Y en cuanto a epidemiología, fíjense que se habla de que 5% en millones de casos en 2023 de cáncer gástrico. 26.000 casos diagnosticados en Estados Unidos en 2023.
¿Ve? 6.913 casos diagnosticados en España en 2022. Es el quinto cáncer más frecuente mundialmente. Muy importante esta epidemiología. Quiere decir, ¿en qué nos ayuda la epidemiología? A saber que si hay un paciente que tiene esta característica, esta información de síntomas, de datos que nos da llegar a la consulta, tenemos que tener en cuenta muchos factores, pero entre ellos, lógicamente, la epidemiología. Lógicamente, como se dice vulgarmente, Maulla tiene 4 patas y una cola, debe ser gato. Entonces, lógicamente, si tenemos una alta frecuencia por presentación, por todos los factores que están influyendo, tan externos e internos, etcétera, asociados a factores de riesgo, ya tengo que pensar entonces que ese paciente puede tener o está tendiente a un proceso anárquico, en este caso gástrico. Puede ser en otro lugar, en este caso gástrico. ¿Cuáles son los genes importantes? El control celular, crecimiento y apoptosis. Esta célula, protegida por habíamos hablado del RAS, que GPT, que tiene que ver con crecimiento celular, control de crecimiento. O sea, controla la formación nueva de proteínas, vigila que esa célula no se hipertrofie de por sí, no crezca espontáneamente sin control, para que no caiga en un anárquico proliferativo. En este caso, estamos hablando del caso, el BRCA1, que es en cuanto a los tejidos más demostrados en la mama, tejidos displásicos mamarios, etc. Ahí. Y el BRCA2, también mamario, pero se ha relacionado con ovario, con las células que son germinales. Y tenemos el TP53 o P53, que tiene que ver con la muerte celular programada o la apoptosis. Controla el inicio y el final de una célula. Cuando ya no puedes más, ya tú no sirves para este tejido, te vas y controla, hasta aquí llegaste. Pero cuando esto deja de suprimir, de ser supresor, puede seguir viva, se forma lo que le da la gana, se multiplica cuando le da la gana, y entonces ahí viene la anarquía. Y el VHL, von Hippel-Lindau, demostrado en una enfermedad famosa, que es basado en von Hippel-Lindau, tres famosos colegas médicos que hablaron sobre esta enfermedad y cómo se demostró que este gen, que tiene un nombre específico, no se lo estoy poniendo aquí, esa sigla es para llamar al gen, pero el gen tiene su nomenclatura, su ubicación de alelos, en la pata corta, pata larga, todos los lugares donde está el gen. Y sería para proteger a la célula y que no surjan tumores. Entre estos tumores frecuentes está el pleocromocitoma, tumor de hígado, tumores a nivel de la médula ósea, etc. En todos los lugares prácticamente pueden subir. El músculo, articulaciones, etc. Von Hippel-Lindau. Ahora bien, ¿cuáles son las vías que se diseminan? Fíjense que no hemos hablado de cáncer, porque para decir el cáncer, el estómago tiene cáncer, el paciente tiene esto y esto y se trata así. Sería en 5 minutos. Me he metido anteriormente en varias cosas importantes porque es bueno mencionar. En cómo se disemina de forma primaria, puede ser que surgió ahí, en el estómago. Siempre fue cáncer, no es metastásico. O también puede ser secundario por metástasis. Por ejemplo, el primario en un lugar metastiza por vía linfática, vía hematógena o vía adyacencia. O sea, hematógena, linfática o por transcelómica o contigüidad. Estos son cuando es secundario. Por lo general el estómago empieza ahí. Es muy frecuente que empiece ahí por todos los factores que hemos hablado. ¿Ves? Por ejemplo, el hígado. El hígado tiene tendencia a tener tumores primarios, pero lógicamente, como que todo lo que viene del abdomen a través de la vena porta entra al hígado, ese tejido puede recibir células cancerígenas desde el estómago, desde el duodeno, desde el intestino delgado, intestino grueso, todo, recto, ano, de todos lados puede recibir el hígado. Pero ¿qué pasa? El estómago es un poquito menos frecuente, serían más bien primarios, ¿okay? Aunque del estómago sí puede dar metástasis secundaria, como lo vamos a ver. Ok, cáncer de estómago es un proceso que va más allá de la simple inflamación. No es una simple úlcera que se inflamó
podría haber sido cáncer desde que empezó, o puede, una de las consecuencias o de las prácticamente de lo que puede desarrollar una úlcera es malignización, aparte de perforación, sangramiento, como hemos visto en temas anteriores. Desarrolla en cualquier parte del órgano, impidiendo la función normal de la digestión, lógicamente. Cuando hay un cáncer de estómago, prácticamente la función se altera, de todo lo que hace el estómago que hemos dicho, llevando al paciente a gran pérdida de peso, fundamentalmente, y la muerte si no se atiende a tiempo, no se diagnostica y se lleva los tratamientos adecuados. Este sí es, bueno, ya no es un proceso anarquio-proliferativo, como decimos, de las células, puede ser de la mucosa, puede ser musculares, siendo el adenocarcinoma el más frecuente. Aquí lo tenemos, el más frecuente, un 90%, el adenocarcinoma, son los tipos tumores del estroma, dependientes de la célula del sistema nervioso. Acuérdense que el sistema nervioso, el sistema nervioso, lo que sería el plexo de Meissner y Auerbach, se encuentran en el estómago, tanto en el esófago, estómago y hasta en todo el intestino delgado y grueso. Pueden hacerse anárquicos también, y entonces dependientes del sistema nervioso. Son los del estroma. Tumores carcinoides, el tumor carcinoide que tiene relación muchas veces con el MEAN1, el MEAN2 o neoplasias endocrinas múltiples 1 y 2, por ejemplo, tumor carcinoide. Puede ser un carcinoide de colon, carcinoide del apéndice, más frecuente todavía que el de estómago, asociado a tumores endocrinos, síndromes endocrinos, asociados con la paratiroide, la tiroide, etc. O a veces la hipófisis. Y los linfomas. Los linfomas puede ser Hodgkin, no Hodgkin, todo eso vamos a verlo en un futuro. Ok, cuadro semiológico y clínico. Lógicamente, dolor epigástrico, que puede ser más o menos intenso en la escala de dolor, acidez gástrica y náusea, disfagia reactiva, lógicamente, porque es más frecuente una disfagia en un cáncer de faringe o en un cáncer de esófago, lógicamente, que estómago, pero reactiva, sensación de plenitud, prácticamente parece que estás lleno siempre, y sin embargo no comiste, no has comido y estás lleno. Vómitos con sangre, hematemesis, importante, pérdida de peso, importantísimo, síndrome general formado por debilidad, anorexia y pérdida de peso. Esto es un síndrome general que lo tiene todas las neoplasias, prácticamente. La caquexia, prácticamente, la hematemesis, son llamativas en estos procesos. Por excederse en buscar y buscarle el bien del paciente, no sobra. La parte de examen, la parte de buscar en el paciente, hacer biopsia, etc., nunca sobra. Es importante. ¿Cómo se diagnosticaría? Lógicamente, con la duodeno-gastro-esofagoscopía. Duodeno-gastro-esofagoscopía. Lógicamente, el esofagoscopio entra a el gastroscopio, va a duodeno, pasa por el estómago y regresa con toda esa situación. Toma de biopsia, siempre. Análisis de sangre, buscando pruebas de DNA tumoral circulante. Lógicamente, con el advenimiento del desarrollo hematológico de laboratorio, ya se pueden buscar, lógicamente, elementos antígenos circulantes de DNA basado en cánceres o marcadores tumorales. Es muy importante, marcadores tumorales. Se buscan la ecografía abdominal, la TAC y el MRI, la resonancia nuclear magnética, que va a dar diagnóstico prácticamente dependiendo del área, los cortes tomográficos a distintos niveles, la resonancia nuclear magnética con tomografía axial, todo esto da diagnóstico a ese nivel del tumor, etc. La gastroscopía, valor importantísimo, lógicamente, y se busca con biopsia esta razón. ¿Cuál sería el TNM de estómago? TNM, tumor
nódulos y metástasis. El TNM es característico, sobre todo tiene mucho valor en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, la clasificación de Duke, etc. Bueno, acá en el estómago también se puede hacer TNM. Aquí está, por ejemplo, hay un estadio 0 donde está ubicado en la mucosa simplemente. ¿Ves? La mucosa. Hay un estadio 1 donde 1, mucosa, submucosa. Estadio 2 ya va profundizando hacia la parte muscular. Y lógicamente cuando ocupa todos los planos, incluyendo la serosa, lógicamente, ya cuando incluye la serosa, está el peritoneo. Recordar que la serosa del estómago contacta ya con peritoneo. En este caso, hay que buscar células inclusive en el líquido peritoneal. Es importante, es importante. Ahí se puede pasar a otros órganos por adyacencia, transcelómica, etcétera, como dijimos. Y esto es importante. Y las metástasis las buscaríamos, vamos a ver, según puede metastatizar a los nódulos mesentéricos, puede metastatizar a hígado, a esófago. Vamos a ver a dónde irían un poco las metástasis. Aquí tenemos, ¿ves? Aquí estaría el estómago. Todos esos números que ustedes ven son lugares donde puede metastatizar. Enumerarla sería increíble, pero es frecuente esófago, hígado y vías biliares, lógicamente a través de los nódulos mesentéricos, pulmón, lógicamente pulmón a través de las ácidos y hemiácidos, acá, y la vena cava, también la vena cava a través, primero metastatiza hígado, cuando es a través de la cava y la vena porta, metastatiza hígado antes de metastatizar pulmón. Bien, y cuello, el cuello un poco más alto. Ok, es rara una metástasis cerebral de cáncer de estómago, es un poco más rara. Más bien, estos son los lugares más frecuentes. El esófago, por contigüidad inclusive, y a través de las hemiácidos, y ya sería una vía hematógena, no linfática. Más bien, pulmón y cuello. Bien. Esto es en cuanto a las metástasis. ¿Cuál sería el tratamiento? El tratamiento de este cáncer, cirugía, lógicamente, quimioterapia. Lógicamente, muchas veces se usa la quimioterapia dirigida a disminuir el estadio y hacer la cirugía. Terapia dirigida, un poco más dirigida, oncogenes, etcétera, dirigida a nuevos métodos que hay de prácticamente de supresores, etcétera, de inmunoterapia y la radioterapia. Ya ustedes saben de qué estoy hablando. La radioterapia puede matar el tumor, también afecta a las células un poco laterales, pero son terapias controladas, terapia dirigida y controlada. Muy bien. Y la quimioterapia, también sabemos todos los efectos que tiene secundario, pero son lo que tenemos hasta ahora, lo que tenemos que hacer. Y la cirugía conlleva la resección del área. Sabemos todo lo que conlleva esa cirugía, quitar una parte del estómago, el factor intrínseco de Caster, la vitamina B12, la anemia megaloblástica, el ácido fólico, todo se altera. Pero bueno, son medidas heroicas, porque si no, no hacemos nada con cuidar la B12 y el ácido fólico y que el paciente se muera. Es bueno, entonces, hay que hacer las medidas que sean heroicas por evitar la permanencia de este cáncer. Entonces, el BIRRO 1, como habíamos mencionado, el síndrome pilórico, y BIRRO 2 también se pueden usar con la resección gástrica. Todo esto por vía prácticamente endoscópica. Ya se hace, o también abdomen abierto. De cualquier forma se puede hacer. Ok, yo creo que el tema, yo no creo con mucho haber cubierto todo lo que es cáncer de estómago. Pero simplemente yo voy, fíjense, con la idea de meter la parte inmunológica, la parte de avance en lo que es la parte molecular, la parte revisando un poco la anatomía y
el estimularlos a leer este tema, avanzar. Siempre que doy un tema, no es que yo doy todo el tema, que porque me dio a mí ya lo sabe todo, no. Tienen que buscar, revisar más, porque hay mucho sobre estos temas, que en un video es imposible, de 30, 40 minutos o 20 minutos, imposible abarcarlo todo. Así que nada, seguimos adelante con esta frase, muchas gracias siempre, y siempre pidiéndole que hay mucha gente que piden, desde que empiezan a hablar, ya empiezan a hablar, que se suscriban, que no. Yo lo digo al final porque sé que se están suscribiendo, les pido que se suscriban, pero les pido sobre todo, si se suscriben, que le den a la campanita para que les llegue el video y lo puedan ver. No sé qué pasa, y lo sigo diciendo, que voy llegando a 18,000 suscriptores y prácticamente los videos, suscriptores que se suscribieron porque les gustaba el canal, porque algo les llamó la atención. Y resulta que tengo las visualizaciones muy bajas con respecto a la cantidad de suscriptores. Sé que están en otras cosas, sé que muchas veces se suscribieron porque algo les gustó, pero después el tiempo a veces no da para poder seguir. Así que bueno, pero nada, que se suscriban y le dan la campanita, al menos le llega. Estamos abiertos para los super san, super gracias, con humildad la recibimos, y recibiremos a todos los miembros del canal que sean, que escojan el nivel en la opción unirse y sean capaces de participar conmigo directamente a través de miembros del canal. Así que seguimos adelante. Y me voy con esta frase. Tus ganas de ganar deben ser más grandes que el miedo a perder. Tus ganas de ganar deben ser más grandes que el miedo a perder. Tu visión debe ser más grande que tu situación. Y tu alma debe tener más fuerza que tu mente. Así que las ganas, tu visión y tu alma son la fuerza que te llevan adelante para triunfar. Así que nada, seguimos adelante y el próximo tema, que probablemente va a ser la hernia hiatal. Nos vamos con una hernia hiatal y mencionando otras patologías que en relación con cómo actúan estas hernias en los cambios inflamatorios, gástricos, etc. La hernia hiatal. Seguimos adelante.